Pueden sentarse, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor por esta bendición. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dirija y que podamos en este momento, amados hermanos, recibir la palabra de Dios en nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por este tiempo. Alabamos tu nombre porque sabemos de que, Señor, solamente tú nos haces entender y comprender tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra en esta hermosa hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como saben, hermanos, el domingo anterior iniciamos esta serie de sermones basado en el Catecismo de Heidelberg. Y el día de hoy, la pregunta número 2 dice así: ¿cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? Entonces, hermanos, el tema lo hemos titulado así: ¿cómo vivir y morir dichosamente? Es algo que pocas veces nos detenemos a reflexionar, a analizar incluso, hermanos, porque hay algo cierto cuando hablamos del tema de la muerte, no tanto de la vida, porque obviamente estamos vivos y disfrutamos de este tiempo de vida aquí, pero cuando nos toca hablar de la muerte, amados hermanos, realmente ni siquiera queremos tocar el tema. O sea, no nos gusta tocar el tema de la muerte. No estamos, de hecho, preparados para tocar el tema de la muerte. Y cuando se habla precisamente de esto, algunos precisamente dicen, bueno, si está enfermo la persona, el amigo, el hermano, preferimos no tocar el tema. Así como que sabemos que está muy delicado de salud, pero no queremos hablar del tema. Así está la situación, hermanos. Por eso Martín Lutero una vez dijo: hasta que una persona no experimente el sufrimiento, no puede saber lo que significa tener esperanza. Y cuando un ser querido, hermanos, se va, hay sufrimiento, hay dolor. Y el sufrimiento trae consigo dolor, angustia y por lo general miedo, ¿sí? Cuando el sufrimiento irrumpe en nuestras vidas, cuando el sufrimiento llega a nosotros, hermanos, realmente cambia todo. Cambia todo lo que tal vez llevábamos en nuestro ritmo de vida. Y en cierto momento, hermanos, somos consumidos, ¿sí?, por las presiones inmediatas, por la situación que nos toca vivir. El dolor, el sufrimiento, muchas veces causan en las personas afectadas desesperanza, ¿sí?, desconsuelo. Y obviamente vemos las cosas de una manera distinta, como que nuestro mundo se derrumba, se acaba. Cuando se trata de personas muy allegadas a nosotros, hermanos, es muy difícil, no estamos preparados. A veces nosotros hacemos planes, proyectos, viajes, programamos viajes, pero no sabemos de lo que va a pasar mañana, ¿sí? Y no estamos preparados para ello. Realmente no lo estamos. Entonces, la palabra y la pregunta de hoy es eso: ¿cómo vivimos y cómo morimos dichosamente? Esa es la pregunta, hermanos. Encuentro 3 personajes en la Escritura, aunque si nos detenemos a analizar cada una de ellas, pues vamos a llevar mucho tiempo, pero quiero hacer referencia nada más de esas 3 personas, porque me llamó la atención cuando leía el texto de la descripción de estos personajes. El primero es Abraham. Abraham, ahí en Génesis 25:8, la Escritura nos cuenta de lo que pasó con él. Dice el texto: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez. O sea, eso me llama la atención, hermanos. O sea, que murió en buena vejez, porque muchos pueden llegar a la vejez y realmente pasarla muy mal. O sea, no es algo que todos
todos puedan vivir. Pero el texto aquí dice que Abraham murió y murió en buena vejez. Luego dice anciano y lleno de años, o sea, muy grande, y fue unido a su pueblo. Ese es el primer personaje. El segundo, Moisés. Aunque aquí voy a leer un poco más amplio para entender más que nada la descripción que el texto hace de este hombre de Dios, Moisés. Dice Deuteronomio 34, del 7 en adelante. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron. Hermano, yo tengo que usar lentes porque a veces batallo para ver y aquí vemos un hombre de 120 años. 120 años y el texto dice que sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, o sea, su fuerza. Hermanos, cuando uno llega a esa edad, no porque lo he experimentado, sino porque lo he visto. Hubo un tiempo que tuve que cuidar al abuelo y, bueno, no solo yo, la familia, pero a veces nos tocaba estar al pendiente de él. ¿Cuántas veces él se cayó? Y cuando de repente gritaba y todos asueñados, ¿y dónde estaba? Pues estaba en el piso y algo que él siempre decía era esto: es que mis pies se aguadaron, decía él. O sea, y se caía. Y el texto aquí dice que nunca perdió su vigor. Siempre mantuvo su fuerza. Versículo 10 dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. A Faraón y a todos sus siervos y en toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. En otras palabras, Moisés murió, como dice el texto, referente a Abraham, anciano y lleno de años. Otro personaje, hermanos, David. Conocemos la historia de David, pero me llama la atención que en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, dice ahí en el versículo 28, y murió en buena vejez. O sea, David murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y otra vez vuelve el texto a decir, en buena vejez. O sea, realmente conocemos la historia de David, lo que vivió. Aquí vamos a explicar algo muy importante. Cuando él vivió bajo la sombra del Todopoderoso, todo iba bien. El desliz que él tuvo comprobó lo que significaba no vivir bajo la sombra del Omnipotente, hermanos. Entonces, a la pregunta, ¿es posible vivir y morir dichosamente? Sí, la respuesta es sí. Pero para poder hacerlo debemos de conocer tres cosas importantes. La primera, yo debo saber, tú debes saber que eres un pecador, eres un gran pecador. Para poder vivir y morir dichosamente debemos saber que somos grandes pecadores, hermanos. Mateo 11:28, el pasaje que hemos leído, nos habla acerca de esto, pero quiero dar un contexto al Evangelio. De hecho, el Evangelio de Mateo enfatiza el cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona de Jesús. O sea, Mateo está diciendo, todo lo que se escribió hacía referencia o apuntaba a Cristo, así como también enfatiza la inclusión de los gentiles en el reino de gracia del Mesías. O sea, el Evangelio de Mateo nos habla eso. De hecho, los evangelios centraron la atención de sus lectores en el sacrificio y en la resurrección triunfante de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, hermanos, es nuestro Rey prometido, nuestro Rey soberano. Jesús es el tema central en el Evangelio. ¿Sí? No hay más. Jesús vino a redimir, vino a salvar a su pueblo y a establecer su reino de justicia. Con esto en mente, de que Jesús es el centro de los evangelios, como en toda la Biblia, escuche lo que dice el versículo 28 del pasaje de Mateo. Venid a mí, todos
los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Primera palabra importante aquí. Dice, venid a mí. Jesús invita a quienes, hermanos. Jesús invita a los que están cansados a encontrar descanso y refrigerio en Él. Jesús no extiende su invitación a los que naturalmente son negligentes, sino a los niños. ¿Sí? A los niños. Y me llama la atención porque este pasaje de Mateo, el cual estamos estudiando, nos hace referencia a los niños ahí en Mateo 11. Pero ahí en el versículo 25 usted va a encontrar lo siguiente. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, ¿sí? Y de los entendidos, de los inteligentes. ¿Y a quién se lo reveló? Dice ahí, lo revelaste a los niños. Pero ¿quiénes son los niños? No está haciendo referencia a los niños literalmente, sino a aquellos que creen en Jesús. Estos son los niños. Por lo tanto, hermanos, vamos a tomar este ejemplo de los niños, porque lo vamos a ver más adelante, como los elegidos. Aquellos que Dios eligió son estos niños, no a los fuertes, sino a aquellos que están cansados y cargados. Jesús dice, vengan, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora el texto dice todos. La pregunta es, hermanos, ¿todos pueden venir y encontrar descanso en Jesús? ¿Todos pueden? Porque el texto dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Todos pueden venir? La respuesta es, no, no todos. Los que vienen son aquellos que han sido elegidos por el Señor. Todos pueden escuchar el mensaje, eso es cierto. Todos escuchan el mensaje, pero solo responden aquellos que fueron elegidos. Jesús dice ahí en el versículo 27, escucha lo que dice. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, aquellos que vienen son porque han recibido la revelación del Señor, y aquellos que han recibido la revelación del Señor son aquellos que el Señor quiso que escucharan y respondieran al mensaje. Entonces, hermanos, la salvación es de Dios, es producto de la obra soberana de Dios, y está en Él si nos revela esta salvación a nosotros o no, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, es Jesús quien llama. Es Jesús quien llama al pecador. Y es el pecador elegido que responde a este llamado. Voy a leer Juan 6:44 para que usted pueda comprender lo que estamos diciendo. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí. ¿Escucha esto? Dice el texto. Ninguno. O sea, nadie puede ir al Padre si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿quiénes vienen al Señor? Aquellos que el Padre trae. Estos son los que vienen. Recuerde lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, alguien que está en esa condición no puede venir a menos que Dios lo llame. Si no, no puede, hermano. Entonces estamos de acuerdo que todos están muertos en sus delitos y pecados, que somos pecadores, no debemos olvidar eso. Por eso Agustín dice que el poder del pecado está profundamente arraigado en los corazones y almas de las personas, que es imposible que no peque. O sea, imposible alguien que diga yo no peco.
Somos pecadores, hermanos, por naturaleza. No podemos encontrar nunca a una persona que viva toda su vida sin pecar. La única persona quien hizo eso fue nuestro Señor Jesucristo, que vivió una vida en obediencia, en santidad, en integridad y sin pecado, hermanos. El hombre pecador no tiene la motivación de obedecer la ley de Dios, no quiere hacerlo. ¿Recuerde usted el gran mandamiento? El Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Sin embargo, hermanos, nos damos cuenta que nadie ama a Dios perfectamente, con todo su corazón. Nadie ama a Dios con la totalidad de su mente. Nadie lo hace. Somos pecadores, es la realidad. Yo quiero que escuches una descripción gráfica de tu condición, de mi condición, de mi realidad. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Somos pecadores. ¿Quieres vivir y morir dichosamente? Acepta esa realidad. Eres un pecador. Dice Romanos 3, 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dice, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la realidad, hermanos. La realidad antes de Cristo y después de Cristo, esa realidad cambia. Pero no debemos olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. Somos pecadores. Entonces, para vivir y morir dichosamente, debes saber que eres un gran pecador, que jamás debemos olvidar eso, de dónde el Señor nos sacó. Somos pecadores. Segundo, debes saber cómo eres librado de tus pecados. ¿Cómo somos librados de nuestros pecados, hermanos? Un segundo texto que queremos estudiar es Juan 1. Juan 1, versículo 9 al 12. Y como quiero hacer este contexto también para que podamos tener una idea de lo que el evangelista habla, el tema central del Evangelio de Juan lo dice el mismo escritor. Juan 20:31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Ese es el contexto y ese es el tema central, el objetivo del Evangelio de Juan. Se escribió para eso, para que nosotros creamos que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Ahora, con esto en mente, escuche lo que dice el versículo 9. Aquella luz verdadera, o sea, hablando de Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Hermanos, el Evangelio es revelado a todo hombre. La salvación del Señor no está restringido a ningún pueblo en particular, ¿sí? O sea, la salvación no solamente es para los judíos, es para todos. ¿Pero quiénes? Esa es la pregunta. Dice el versículo 12: mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes le van a recibir, hermanos? Dice el texto: a los que creen en su nombre. ¿Pero quiénes van a creer en su nombre? Aquellos que les dio potestad. Sí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, hermanos, los que creen son llamados hijos de Dios. La fe de estos elegidos, de esos que han sido llamados, se genera por la acción soberana de nuestro Dios. Y a esto se le llama la fe salvífica, una fe que salva. ¿Por qué decimos eso, hermanos? Porque la Biblia no solo nos dice cree. No. Porque tú puedes creer en Satanás, ¿sí? Puedes creer en Baal o puedes creer en lo que tú quieras. La gente tiene creencias, tiene fe,
Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos de creer en el Señor Jesús y seremos salvos. Es decir, hay un objeto de nuestra fe y ese objeto es Cristo, quien es nuestro Salvador y quien nos ha redimido de nuestra condición pecaminosa. Entonces, la fe, hermanos, la fe que tú tienes, si es fe salvífica, es una fe que ha sido obrado por Dios, es obra de Dios. Dios crea fe en nosotros, ¿sí? Recuerda, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Si estás muerto no puedes tener fe. ¿Cómo alguien muerto puede tener fe? No es posible. Cuando estamos muertos no podemos tener fe. Entonces, ¿quién pone en nosotros la fe? Dios. Dios pone en ti la fe para que tú creas en Él. Y cuando pone en ti esa fe salvífica, ahora tu voluntad se inclina a Cristo. Y tú puedes venir a Cristo, pero gracias a la fe que Él ha puesto en ti. ¿Y cómo se da esto, hermanos? Por la obra del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. Nunca tendremos este tipo de fe, ¿sí? Esta fe que salva, si el Espíritu Santo no obra en nosotros, en nuestra vida. Ya que el gran problema de nosotros es que siempre estamos en desobediencia delante de Dios. Y mientras seamos hostiles, no tendremos afecto por Cristo, no vendremos a Él. Usted puede observar a Satanás, un personaje que se conoce y sabe la verdad. Satanás sabe la verdad. Él podría sacarse un 10 en teología sistemática o en teología bíblica y nos ganaría, ¿eh? O sea, se puede sacar un 10 en uno de esas materias y en muchas cosas, ¿no? Pero él está completamente sin disposición y sin inclinación a la adoración a Dios. No lo quiere hacer porque no tiene temor a Cristo. Y sabes, así es el ser humano. Así somos nosotros antes de venir a Cristo. Solo el Espíritu Santo puede cambiar tu corazón, mi corazón. Y cuando eso sucede, entonces tú amarás a Cristo. Tú creerás en Él y serás hijo de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo el Espíritu Santo puede cambiar eso, hermanos. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primero, debes saber que eres un gran pecador. Segundo, ¿cómo nos libramos de ello? A través de Cristo. Solamente por Cristo. Entonces, para poder vivir y morir dichosamente, primero debemos saber que estamos en pecado, somos pecadores y que solo Cristo puede salvarnos de nuestra condición. Y cuando eso sucede, hermanos, lo tercero que debemos saber es que el resultado de lo que Cristo ha hecho en tu vida, en mi vida, nos debe llevar a una gratitud constante, o sea, vivir una vida, un estilo de vida agradecido con el Señor, hermanos. Efesios 5:10 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. En otra versión, este versículo diría así, o dice así: averigüen bien lo que agrada al Señor. Entonces tu tarea, eso es tu tarea, averiguar qué le agrada a Dios. Es decir, tenemos esta tarea, hermanos, de siempre cerciorarnos de que lo que estamos haciendo sea para el Señor. De esta manera mostramos que estamos agradecidos con el Señor, hermanos. Por eso la pregunta: ¿de qué manera tú muestras que estás agradecido con el Señor? No solo es mostrar agradecimiento por medio de palabras. No solo es decir: Señor, gracias. Gracias por tu salvación, gracias por la bendición que me das, gracias por mis hijos. No. Tú puedes decir eso y decir: gracias, Señor, pero tal vez vivir una vida en desobediencia. Entonces aquí es tangible. Por eso Efesios 5:10 nos dice que debemos indagar, comprobar lo que le agrada a Dios. ¿Sí? Somos llamados a hacer buenas obras, pero como resultado de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Dice 1 de Pedro 2:12:
Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Usted tiene una conducta honorable? Esa es la pregunta para ti. ¿Tienes una conducta honorable? De esa manera estás mostrando con tu vida que eres una persona que está agradecida con el Señor por lo que Él hizo en tu vida. Que tu cuerpo sea un instrumento de adoración. Dice Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Que no presentemos nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. Entonces, si tu lengua dice mentiras, si tus ojos ven lo que no deben ver, estás presentando tu cuerpo como instrumento de iniquidad. Y por lo tanto, y en consecuencia, no eres una persona agradecida con el Señor. Y no solamente eso, que tus esfuerzos sean y lleven el único objetivo de glorificar a Dios. Dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Sí? Cuando dice procurar con diligencia, está diciendo que tus esfuerzos tengan ese único objetivo, honrar a Dios. O sea, que Dios apruebe lo que tú estás haciendo, que Dios se agrade de lo que haces. Pero si te estás esforzando por quedar bien, si te estás esforzando porque los demás vean en ti a alguien honorable, estás equivocado. Porque nuestros esfuerzos es que todo lo que yo haga sea para la gloria del Señor, para su honra, para que Él sea glorificado en lo que yo estoy haciendo. Entonces, no vale aquí que te esfuerces para ganar tu propia gloria. Los de afuera hacen eso. Tú no lo debes hacer. Si ganares alguna fama, dice el himnólogo, todo, ¿a dónde lo vamos a llevar? Al Calvario, o sea, a Cristo. Que Él sea honrado y glorificado, hermanos. De esta manera, tú vives una vida de gratitud constante a Dios. No solo es decir, gracias Señor por todo lo que has hecho en mi vida, estoy bien agradecido, estoy feliz, sino que en mi forma de vivir, yo muestro que estoy agradecido con el Señor. Por eso cuando aquí he mencionado esto, que debes vivir una vida en santidad y en integridad, esa es la verdad, hermanos. No podemos ser cristianos que decimos gracias Señor y vivimos una vida doble. No, eso no es así. Que nuestra vida de verdad honre a Dios, viviendo en santidad, en integridad delante de Él. Para eso hemos sido llamados, como dice Romanos 1:7, amados de Dios, llamados a ser santos. Esa es tu vocación, a vivir una vida en santidad delante de Dios. De esa manera tú estás mostrando que eres una persona agradecida con aquel que te dio la vida, que te salvó, que te redimió, que te compró. Y ahora, si disfrutas lo que disfrutas, es gracias a Cristo y no a tus esfuerzos. Entonces, ¿cómo vivir y morir dichosamente? Reconocer que eres un gran pecador y que solamente Cristo te puede salvar. Y cuando Él lo hace, entonces vive una vida en total agradecimiento delante de Él. Lo cierto es que aquellos que son mal agradecidos viven amargamente la vida. Esa es la realidad. Los que son agradecidos disfrutan la vida, porque Pablo dijo, yo sé vivir en abundancia y también en escasez. Por todo y en todo soy enseñado. ¿Qué estaba diciendo Pablo con esto? Soy agradecido. Si tengo abundancia, gracias Señor. Si tengo escasez, gracias Señor, porque al final de cuentas quien tiene el control de mi vida es Dios. Hermanos, al estar en medio de una pandemia, que no sé si estamos saliendo, estamos entrando, ya no sabemos,
donde realmente las infecciones han desbordado los sistemas de salud, lo hemos visto. Estaba leyendo la noticia de cómo allá en el Reino Unido está colapsando los sistemas de salud. O sea, no sé, por eso digo, no sé si estamos entrando, estamos saliendo. O sea, la muerte ha tocado a muchas familias, hermanos. Veíamos cuando estuvo muy fuerte aquí en México, que cada día subían un mensaje de que alguien falleció, que alguien esto, que alguien pasó. Y realmente ha tocado a muchas familias, hermanos. Y lamentable lo que estamos viviendo es que los enfermos sufren y mueren solos en los hospitales. Es una realidad, hermanos. No te dejan ver, no te dejan ni siquiera enterrar a tu familiar, ¿verdad? Como debería de ser. Hemos llegado a esta situación. La pregunta entonces ¿es posible entonces vivir y morir dichosamente? Esa es la pregunta, hermanos. Y hemos visto que sí es posible. Es posible, claro que sí es posible. Y primero debemos saber, hermanos, que somos pecadores y que solamente Cristo puede librarnos de nuestra condición. Y solamente Cristo nos libró de esa condición, por la sangre preciosa de Cristo. Y que esto, hermanos, ha dado para nosotros, para ti, para mí, un nuevo comienzo en nuestra vida. ¿Sí? Ahora tenemos una esperanza segura. Esa es la realidad, hermanos. Cuando entendemos que la muerte solamente es un escalón para llegar a donde tenemos que llegar, que es nuestro verdadero hogar, entonces vivimos dichosamente, hermanos. Vivimos felizmente. Porque este hogar en el que estamos ahora mismo no es nuestro verdadero hogar. De hecho, el libro de Apocalipsis nos habla de nuestro hogar, hermanos. Es mejor estar allá que aquí, como decía Pablo. Yo ya quisiera estar allá, pero si estoy aquí, pues es porque el Señor tiene algún propósito en mi vida. Bueno, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pero esa es la idea. Ahora, ¿cuál es la descripción que dice Apocalipsis respecto a nuestro hogar? Dice ahí, Apocalipsis 21, 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, el tabernáculo, la tienda de Dios, ¿en dónde estaba? Con los hombres. Y Él morará con ellos. O sea, ya no tendremos barreras. Él vendrá a morar con nosotros. Luego dice: y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Ahí está, hermanos. Ya no habrá muerte. Qué hermoso lugar, ¿no? Y no solamente muerte, hermanos. Dice: no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Tú crees en esta palabra? Yo lo creo, porque dice el texto que son fieles y verdaderas. Ese es tu verdadero hogar. Donde estás ahora no es tu verdadero hogar. Entonces, ¿cómo vivir y morir dichosamente? Es estar confiado en la promesa de nuestro Dios, que siendo como somos, Él decidió redimirnos, y que ahora yo soy llamado a vivir en completa gratitud delante de Dios por lo que hizo en mi vida, con la esperanza siempre de que vamos camino a nuestro nuevo hogar. Qué bendición, hermanos, es saber de que no lo merecíamos, pero tenemos la bendición entonces de disfrutar ahora mismo de la presencia de Dios, hermanos. Porque Dios está aquí, está con nosotros, y tú puedes disfrutar de esa bendición. Plenamente la disfrutaremos allá con el Señor. Pero ahora estamos aquí y gracias a Dios por su palabra. Porque ese es el consuelo del cristiano, hermanos, que un día estaremos con Él. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque ciertamente sí podemos vivir y morir dichosamente, no por lo que nosotros hayamos hecho,
sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Por Él. Por Cristo podemos vivir y por Cristo podemos morir dichosamente, solamente por Él. Gracias, Señor, por esta bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén.